to the official Lambda podcast. Hola, buenos días, buenas tardes, depende desde donde nos estés escuchando. Soy Cristóbal Villar, uno de los cofundadores de Landbot, y estoy aquí con Joaquín Losa, uno de nuestros power users sin duda. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, buenas. Bueno, introduzco primero Landbot para los que no nos conozcáis. Landbot es una herramienta que permite gestionar las comunicaciones entre usuarios y clientes y empresas, ¿no? Trabajamos con diferentes canales, trabajamos en la web, trabajamos en Messenger, en WhatsApp. Al final, cualquier empresa que quiera llevar un paso más allá esta comunicación con clientes, automatizar flujos, automatizar procesos, pues Landbot es una herramienta que le permite hacer eso y muchísimo más, ¿no? En mi caso, yo soy el responsable del área de Customer Success y, como decía, tengo el placer de hablar con Joaquín Losa. Si puedes presentarte un poco para que te conozca la gente. Sí, bueno, yo trabajo como responsable de innovación y desarrollo de producto en el área de servicios digitales y soluciones de negocio de BPO, Madison. Es un contact center y, bueno, nos dedicamos sobre todo pues, a esa parte de contact center tecnológico. No queremos ser un contact center tradicional y pues buscamos a través de la tecnología pues aportar calidad en la experiencia del cliente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por lo que he estado viendo, llevas ya un buen tiempo, ¿verdad? Trabajando con Landbot, al menos desde 2018, o sea que eres uno de esos usuarios que ha visto, yo creo, un cambio bastante grande en la plataforma, además de ser el flamante ganador de nuestro concurso al mejor chatbot, sobre el que podremos hablar también en el futuro. Si te parece, bueno, comenzamos por el principio, ¿no? Al final me gustaría que volviésemos al momento en el que entraste en contacto por primera vez con Landbot, no, un poquito antes, ¿no? Ese momento en el que, pues, dentro de Madison tú tenías un proyecto, una serie de necesidades y estabas explorando, pues, herramientas que te ayudasen a cubrir esas necesidades, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito cuál fue ese comienzo justo antes de descubrirnos qué es lo que intentabais hacer, qué intentabas conseguir y cuáles eran las opciones que barajabas para ello? Sí, bueno, dentro de lo que es el contact center más tradicional, pues todos conocemos quizás pues, la parte de las llamadas, ¿no? Llamadas, chat, landing page, ¿no? Para comunicarnos. Y bueno, con la introducción de la digitalización en este sector, pues necesitamos unos canales, sobre todo de mensajería, que nos permitiesen una comunicación y una atención personalizada a nuestros clientes. Entonces, pues dentro de ese proceso de cambio, debíamos dar unas respuestas a nuestros clientes y consumidores con una herramienta que permitiera ese tipo de interacciones y que a la vez fuese integrable dentro de lo que es la omnicanalidad, ¿no? Del resto de canales que componen el contact center, pues que este nuevo canal se pudiera también integrar. Y bueno, pues la verdad que el proceso de búsqueda de herramientas, pues llegamos hasta consultar 12 herramientas diferentes, entre algunas como Senio, WhatsApp Gateway, Zoflow, Hellcrunch, Chatlio. Bueno, la verdad que estuvimos barajando bastantes posibilidades. Y como no, claro, Landbot también. ¿Y cuál es un poco vuestro proceso, ¿no? Cuando os enfrentáis a una necesidad así, empezáis a hacer ese research de herramientas? Entiendo que, bueno, las probáis todas, hacéis algún piloto, simplemente registráis una cuenta, ¿no? ¿Cuál es un poco ese proceso y cómo fue en el caso de Landbot, ¿no? Claro, para nosotros es fundamental conocer la herramienta pues a través de una demo, de tener un acceso, de poder jugar con las herramientas, ¿no? Ver qué características tienen. Yo vengo de la parte de desarrollo, con lo cual pues intento también mucho equiparar pues que a nivel de desarrollo sea algo factible para la empresa, pero luego a nivel de cliente pues también que le demos pues un componente, un conjunto de herramientas pues que también cumplan con sus expectativas. Se valoran diferentes criterios como lo que es qué infraestructura está montada, la usabilidad que va a tener para el cliente, al desarrollador, como comentaba,
las integraciones que tienen vías APIs, es que también en este caso concretamente pues buscábamos que tuviese también una integración pues con herramientas de terceros como eran WhatsApp, Facebook, Telegram. Entonces, bueno, la parte de pagos online y luego también muy importante es el retorno que nos dan de información estas herramientas, ¿no? Para poder hacer reportes, medir a través de KPIs y bueno, todo esto al final no tiene que estar englobado dentro de un precio pues asequible, manejable, ¿no? Y que podamos luego también dar a nuestros clientes una solución buena, pero dentro de esa competitividad que hay en el sector. Claro, claro, totalmente, totalmente. Y bueno, la pregunta del millón, entonces, ¿no? ¿Cuál fue esa cosa que os hizo tomar la decisión y apostar por Lambot? Si es que fue directamente así, no sé si apostasteis por varias y luego al final os quedasteis con Lambot, pero ¿cómo fue ese momento, ¿no? En el que algo hizo clic y bueno, tuvisteis relativamente claro que Lambot era la herramienta por la que queríais apostar? Sí, pues las principales ventajas que vimos en Lambot fue en la usabilidad. Y lo que más llamativo nos resultó directamente fue el front que iba a tener el cliente. Era muy, muy llamativo, daban buenas sensaciones de poder comunicarse con el cliente. Y luego un poquito más en la parte de atrás, ¿no? Lo que no se ve, pues cuando vimos ese builder en el que tenía que trabajar los desarrolladores, la verdad que nos encantó. Es muy sencillo, es muy intuitivo y luego pues tiene gran cantidad de sistemas para integrarnos vía APIs, muchas herramientas que nos facilitaban ese desarrollo que fuese ágil pero potente. Sí, sí, yo creo que has tocado dos de los puntos donde sin duda más foco hemos puesto en los últimos años, ¿no? Uno es la usabilidad, que al final no es solo el chatbot builder, pero entendemos que un gran porcentaje del uso de la herramienta al final son horas ahí construyendo flujos y queríamos hacerlo que fuese lo más sencillo del mundo, pero a la vez muy potente, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tú dices que nos diferencia un poco de la competencia. Hay muchas soluciones muy fáciles de usar, ¿no? Pero que quizá están un poco más limitadas a nivel de funcionalidad y hay otras pues, que directamente son muy, muy potentes pero a la vez muy complejas y requieren código, ¿no? Al final, en Lambot lo que buscamos es que tanto ese usuario casual que no programa, que no tiene conocimientos técnicos, pueda construir una solución standalone, completa y que funcione para cualquier tipo de uso, pues que también ese perfil un poco más maker, más desarrollador, pues encontrará entre nuestra API y nuestras integraciones pues, un sinfín de cosas que puede utilizar para sacarle partido, ¿no? Y por otro lado, el otro gran punto, ¿no? Que es justo esa final UX, ¿no? Para nosotros la experiencia que tiene el usuario final y no tanto nuestro usuario, ¿no? Que en este caso seríais vosotros, es fundamental, ¿no? Porque si conseguimos enamorar a esa segunda capa, a esa persona que va a estar interactuando con la versión final del bot, pues tenemos muchísimo ganado, ¿no? Con lo cual, con esas dos piezas, y es más o menos fácil de utilizar y además potente y de cara al usuario final pues también le llama la atención, le genera engagement y es una UX que funciona, pues yo creo que tenemos una buena combinación. Pues qué bueno escuchar eso. Si tuvieras que destacar una funcionalidad de nuestro producto, ¿no? Que no sea tan habitual ver en otras soluciones, ¿no? ¿Cuál sería? Has comentado muchas, pero si tuvieras que quedarte con una que digas esto me resuelve un problema y me aporta mucho valor o me reduce los tiempos de deploy o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, la final, sobre todo la parte, el flujo con la creación a través de las cajas, la verdad que en otras herramientas no se veía, era mucho más complicado y aquí pues lo habéis solventado de una manera excelente. La verdad yo creo que es difícil de mejorar. Qué bueno oír eso. Sí, nosotros hemos pasado por un montón de fases, ¿no? Yo creo que nuestro primer builder lo lanzamos allá por 2016, si no me equivoco, que era un sistema de construcción de flujos totalmente
lineal fue la versión 1. Sacamos la versión 2, que no sé si llegaste tú, Joaquín, a probarla, pero era esta que tenía el fondo del Chatbot Builder un poquito más claro, pero ya con las mecánicas similares a la versión actual. Y por último, la versión 3 o 3.1, ¿no?, que estaríamos ahora, que es ese fondo un poco más oscuro para identificarlo, pero que al final lo que hemos buscado es más facilidad a la hora de crear bloques, de seleccionar tipos de bloques, todo el paradigma de los bricks, ¿no?, y la posibilidad de anidar diferentes grupos de bloques, que no sé en este sentido, vosotros estáis utilizando los bricks, lo visteis como una funcionalidad útil para poder crear esos flujos un poquito más complejos. Sí, sí lo utilizamos y, bueno, además ya hemos visto también que igual en un futuro la posibilidad también de que haya no bricks ya construidos por el propio Lambot, ¿no? Sí que la comunidad también pueda aportar sus propios bricks, pues la verdad que también facilita también mucho tiempo a la hora de desarrollar cuando ciertas partes ya están creadas y, bueno, siempre te dan ideas y que puedes ampliar tus conocimientos y las capacidades que van a tener estos chatbots de hacer más cosas. Bueno, para el que nos esté escuchando y no sepa lo que es un brick, bueno, como hemos comentado antes, al final los bots de Lambot se construyen en base a bloques y flechas, ¿no? Tenemos un bloque que lanza un mensaje o que hace una acción y que está conectado a otro bloque que, de nuevo, pues o le dice algo al usuario o hace alguna acción por la parte de atrás, ¿no? Un brick sería una agrupación de estos bloques, que además tiene una serie de particularidades, es decir, que podemos guardar esa plantilla de brick, podemos reutilizarla en otros flujos y muy pronto, como anticipas, Joaquín, porque esto es algo que lleva tiempo, pero que tenemos en el horno desde hace meses, es precisamente toda la parte de compartir bricks con la comunidad, ¿no?, de crear ese marketplace en el que cualquiera puede subir un brick, cualquier otra empresa puede ver los bricks disponibles, descargarlos para sus propios flujos y sobre todo, al final, yo creo que la gran ventaja de los bricks, por supuesto, es acelerar el trabajo, ¿no?, y mejorar también la performance del builder, pero por otro lado es, pues, precisamente esas cosas un poco más complejas que a lo mejor el usuario medio no es capaz de hacer o el usuario avanzado directamente no quiere invertir tiempo, pues seguro que hay un brick para validar códigos postales, seguro que hay un brick para hacer una consulta de un listado de artistas de música, seguro que hay un brick para casi cualquier cosa, o esa es la intención, ¿no?, y en ese sentido, hacia esa dirección vamos. Pues muy interesante, muy interesante. Vale, pues yo creo que podemos pasar a la parte de los clientes, ¿no? No sé si nos puedes contar vuestra primera experiencia con un cliente utilizando Lambot. ¿Cómo fue el proceso? ¿Estaba el cliente buscando una solución similar? ¿Fuisteis vosotros quien se lo ofreció a ellos? ¿Cuál era su caso de uso, ¿no? Si nos puedes contar esta primera experiencia con un cliente. Sí, bueno, nuestra primera experiencia con Lambot en un cliente ha sido en el sector del turismo, en el que ya se tenía integrado un chat corriente y teníamos, queríamos dar un paso más hacia un chatbot, pues para atender lo que son un poco las preguntas estándar, ¿no? A veces que una persona a través de una web pues tiene una serie de dudas, pues poderlas resolver sin la necesidad pues de una interacción humana en un primer momento, ¿no? Aunque luego sí que posteriormente pues dejamos abierto a que si no se resuelve esa duda, pues que pueda recoger esa interacción un agente y lo pueda terminar de solventar, con lo cual ahí luego también vamos cerrando el ciclo porque toda esa experiencia que cogemos en esa parte lo vamos incluyendo en nuestros flujos y este flujo al final pues siempre va creciendo. Lo que nos hemos encontrado en esta primera experiencia, sobre todo, pues ha sido que de ese chat típico, ¿no?, en el que pues te tienes que identificar con un from a nivel pues de nombre, dame un mail, pues ya desde el principio con Lambot lo que te está haciendo ya es un diálogo, entonces pedir el nombre, un teléfono, un mail, pues estás ya generando un diálogo y la persona que está interactuando con ese chat pues al final sigue, no le provoca tanta restricción el hecho de que sea un formulario y al final no sabes qué va a pasar cuando das al botón enviar,
sino que ya estás hablando con un bot, pero ya estás generando un diálogo. Y lo que nos hemos encontrado ha sido un aumento en la conversión de ese inicio de conversiones, de conversaciones del 38% en ese canal en concreto de chat, con lo cual para nosotros ha sido muy, muy ventajoso. Qué bueno, qué bueno. Sí, efectivamente, al final, de todos los casos de uso que tiene Lambot, probablemente la generación de leads sea el número uno por lo que comentas, ¿no? Porque al final el foco está en la conversación. Por un lado, en recibir la información de una en una, ¿no? Que es lo que comentas en oposición a un formulario, ¿no? Que muchas veces ves todos esos campos muy frío, muy robótico. Sin embargo, en una conversación, pues claro, si comparamos, es totalmente diferente, ¿no? En lugar de preguntar por el nombre completo, podemos preguntarte cómo te gusta que te llamemos, ¿no? Y veremos que la conversión sube mucho, y además ese nombre lo podemos utilizar después en el flujo, personalizamos un poco la experiencia, y esto también hace que la conversión aumente, ¿no? Un 38% de mejora es una enhorabuena, porque está francamente bien. Es un caso parecido al que experimentamos nosotros al principio con Lambot, y efectivamente, ¿no? Yo creo que es hacer todo un poquito más conversacional, y un punto súper importante que has comentado, que es el de la iteración de los flujos, ¿no? Muchos clientes, cuando hablan con nosotros, pues tienen un flujo que han creado, un flujo del chatbot automático, y ya está, ¿no? Y lo dejan ahí. Nosotros siempre hacemos ese hincapié en que es súper importante iterar el flujo. Al final, el bot es una serie de componentes de texto que nosotros tenemos que ir dándole inputs, porque, oye, si vemos que nos están preguntando siempre este tipo de cuestiones, pues vamos a añadir esa opción, ¿no? Si vemos que la gente pues tiene un poco de reticencia para darnos el email en la segunda pregunta, pues vamos a esperar al final del flujo y vamos a comparar cómo convertimos, ¿no? Hay bloques también que ayudan a este tipo de testeo, como son los bloques A/B test, etcétera, pero sí que es fundamental iterar esto, ¿no? Entender muy bien el usuario por dónde va y cuál es el mejor setup, ¿no? Para mejorar la conversión. ¿Vosotros cómo analizáis esta información, ¿no? ¿Cómo medís estas conversiones? ¿Cómo es vuestro caso concreto? ¿Cómo medís pues, qué partes del flujo son las que mejor funcionan, ¿no? Vuestro proceso de iteración. Si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, nosotros un poquito con todas esas integraciones y necesidad que tenemos de integrar todas las herramientas para crear todos nuestros canales que sean omnicanal, las conversaciones nos las estamos guardando para poder analizarle con otras herramientas más dedicadas a Business Intelligence. Pero directamente con Lambot, en la parte de donde revisamos los chats, los flujos, básicamente nos basamos ahí. Ahí podemos ya directamente medir cómo se está comportando el flujo, en qué puntos tenemos más conversión, en cuáles no. Con lo cual, prácticamente en lo que es el uso diario, las revisiones diarias, por decirlo de una manera, lo hacemos desde la propia herramienta de Lambot sin necesidad de otras herramientas, aunque luego, sí que las utilizamos para explotarlo más. Y como te comentaba, habíamos pasado de un chat a un chatbot a nivel de los DAMs, y lo que queremos hacer con este flujo es darle un paso más, que va a ser con lenguaje natural. Entonces, es un proceso que hay que ir paso a paso, analizando, como bien decías, toda la información y las métricas. Y la verdad que de principio a fin hemos tenido claro que con Lambot lo íbamos a conseguir. Qué bueno. Sí, justo este punto que comentas, ¿no? Del lenguaje natural. Nosotros siempre nos hemos posicionado, ¿no? O históricamente Lambot siempre ha sido pues, el dumb chatbot, ¿no? El chatbot tonto, entre comillas, que está basado en reglas, ¿no? Es decir, es un decision tree, un árbol de decisión por el que el usuario pues, va navegando en función de las opciones que elija. Y esto, la verdad es que a nivel de funcionamiento, a nivel de experiencia final de usuario, es súper positivo, ¿no? Muchos usuarios pues, prefieren que les demos 3 opciones y que ellos vayan navegando con clics y con el mínimo input de datos
posible, ¿no? Sin embargo, ahora estamos empezando a explorar, y ya desde hace algún tiempo, como sabrás, pues toda esa otra parte, ¿no? de procesamiento del lenguaje natural, y en nuestro caso con la integración nativa de Dialogflow, que ahora mismo está en beta. Yo sé que tú eres uno de nuestros beta testers, y efectivamente va un poco en esa dirección, ¿no? Y vamos a intentar pues hacer el Lambot todavía un poco más humano, un poco más natural, intentando entender lo que dicen los usuarios. Y yo creo que va a ser uno de los grandes cambios en este año 2020. No sé si nos puedes contar un poco de vuestra experiencia, si ya habéis empezado a explorar esta parte de Lambot, si es a través de nuestra integración con Dialogflow, si nos puedes contar algo sobre este punto. Sí, la primera vez que hemos utilizado la parte del lenguaje natural, pues fue a través de unos bricks que habíais creado para poder utilizarlo. Bueno, había unas APIs, ¿no?, que llamaban a Dialogflow y daban pues esa conversación, esas respuestas. Y luego, pues en la parte esta de beta, ya la integración directa de Dialogflow, la verdad que lo simplifica enormemente. Si ya con el brick era algo muy sencillo integrarlo, ya con Dialogflow ya simplemente pones la caja, ¿no?, los identificadores de tu cuenta de Dialogflow, y luego ya, pues bueno, es trabajar en esta herramienta de Dialogflow, comprender un poco su funcionamiento. Y la verdad que nuestro, pues digamos, un poco experimento, ¿no?, ha sido pues con la parte del concurso del chat navideño. Y ahí ha sido cuando hemos podido un poquito más probar las capacidades que tenía Dialogflow, y la verdad es que con muy poquitas interacciones que habíamos generado, ya salía una conversación lógica. Entonces, la verdad es que ya cuando se tenga más base de datos y más tipologías, pues vamos a conseguir poder tener una conversación totalmente normal y sin que haya defaults que corten esta conversación. Exacto, ¿no? Al final, bueno, empezamos de una forma muy lean a explorar esto del procesamiento del lenguaje, y como tú dices, ¿no? Al final voy a coger lo que me dice el usuario, se lo voy a mandar a una API que me permita procesar la información, y luego el resultado que me dé lo devuelvo al bot, ¿no? Y eso fue un poco pues la primerísima versión de procesamiento del lenguaje que tuvimos a través de un brick que creó nuestro support engineer Pau, que es la persona que más sabe sobre eso aquí. Y efectivamente, cuando validamos, oye, esto puede tener sentido, las experiencias que se generan pues son más ricas, ¿no?, de las que veíamos hace 3 o 4 años, y pues parecía el momento para apostar por esta tecnología. Y ahora, pues como dices, tenemos una integración nativa, todavía en estado beta, y seguro que con muchísimo margen de mejora, y sobre todo con el feedback de beta testers como vosotros, pero que creo que está sacando buenos resultados. Yo personalmente he probado comentas el bot del concurso, ¿no?, también para situar un poco a la gente. Tenemos una comunidad en Facebook muy activa, os recomiendo que os unáis, porque bueno, se comentan las cosas buenas y las cosas malas de la plataforma, se intercambian diseños, se intercambian pues ideas, se prueban y se da feedback sobre flujos. Y una de las iniciativas que llevamos a cabo a finales del año pasado fue precisamente un concurso, ¿no?, un concurso al mejor chatbot navideño, que, bueno, pues estamos hablando ahora mismo con el ganador de ese concurso. Yo lo he probado, la verdad es que es una pasada. Ya el primer choice que te da a elegir entre muchos idiomas, pues te da la impresión, ¿no?, de lo complejo y de lo cuidado que está el flujo del bot. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre esta construcción, este concurso, cómo exploraste los nuevos features que has estado utilizando, cuál ha sido la experiencia, ¿no?, con este concurso. Sí, bueno, el concurso al final nos lo planteamos como una opción de aprendizaje. Queríamos explorar más capacidades que podíamos hacer. A veces cuando vas de la mano de un cliente, pues estás un poquito más atado a un fin, ¿no? Y aquí pues teníamos libertad pues para poder crear lo que quisiéramos, y queríamos probar más opciones que todavía no habíamos llegado a utilizar de Lambot. Entonces, pues bueno, un poquito también con esa parte internacional que tiene Lambot, y queríamos dar ese inicio de entrada al chatbot pues en varios idiomas.
directamente lo que compusimos a través de unos webhooks fue con la selección del idioma, unas APIs que llamasen a la propia API Translate que tiene Google. Y de esa manera pues conseguíamos que, aunque no fuese, digamos, la manera más ortodoxa, ¿no?, la mejor forma de hacer varios idiomas, pues también que con solamente el trabajo de tener, en este caso en castellano, en Dialogflow, todo lo que era la información, la conversación, pues poder ofrecer varios otros idiomas. Un poquito más lo que utilizamos, como he comentado, la parte de Dialogflow es en lo que se basa todo, lo que es el chatbot, el flujo del diálogo. Y luego pues también queríamos utilizar la parte de los datos dinámicos. Entonces pues también la conversación pues la íbamos derivando en una opción que era pues elegir también entre varias o varias opciones de Navidad. Y bueno, pues ahí construimos con unas imágenes y un texto, pues que dar la opción de seleccionar, ¿no? Pues un poquito aumentar y ver que fuera más visual y no solo con parte de texto. Como Lambo da la posibilidad también pues de incrustar imágenes, documentos, pues también queríamos utilizarlo. Sí, eso es algo que también sin duda supuso un cambio muy grande, ¿no? Los datos dinámicos o los arrays que permitimos ahora llevar con ese bloque de Dynamic Data y que efectivamente, ¿no?, a nivel de usuario final probablemente pues no seas consciente, ¿no?, de si esa información está directamente en el flujo del bot o es una consulta en tiempo real, pero al final la gracia del Lambot es precisamente esa, ¿no?, que en el momento en el que se inicia una conversación, todo lo que sucede a partir de entonces depende exclusivamente de la interacción que haga el usuario final, ¿no? No es un bot que está cargado por defecto y que simplemente interactúa con el usuario, sino que pueden suceder muchas cosas, puede haber muchos cambios y eso de Dynamic Data efectivamente en vuestro bot he visto que hablabais de algunas de las tradiciones navideñas, ¿no?, algunas que yo tampoco conocía y se explican en formato texto y la verdad es que es súper dinámico y muy interesante. Sí, la verdad que pues hace mucho más atractivo. Luego también hemos utilizado la parte de Google Suite para, bueno, teníamos también unas frases que iban cambiando con cada vez que entrabas en el chat y pues ahí con un random que hacíamos en JavaScript pues nos cogía de este formato pues también esas otras interacciones pues para que no fuese un diálogo siempre estanco, sino que fuese más vivo. Sí, exacto. Para las personas que a lo mejor no conozcan tanto el uso de JavaScript, etcétera, pero bueno, al final, pues obviamente un bot que es capaz de, aunque te diga lo mismo, ¿no?, que te lo diga de forma diferente, pues enriquece mucho la experiencia final del usuario, sobre todo si el caso de uso es recurrente. Se puede hacer de la forma pro, como comenta Joaquín, ¿no?, que es con funciones que llaman a servicios externos y que nos van dando ese dinamismo, o se pueden utilizar workarounds, como por ejemplo el bloque que comentábamos antes, ¿no?, el bloque de A/B test, que nos permite dividir el tráfico en dos y pues puede ser utilizado tanto para ver qué parte del flujo funciona mejor como para pues randomizar, por ejemplo, las soluciones para esos usuarios menos avanzados. Así que muy interesante ese caso. Yo personalmente cuando pruebo un bot que siento que es dinámico, ¿no?, que siento que no me está contando siempre lo mismo, pues la experiencia es muchísimo mejor. Muy bien, y me gustaría ahora preguntarte, ya estamos terminando, ¿cuál es la posición de Lambot ahora, ¿no?, para Madison? Es decir, en el momento en el que os enfrentáis a un nuevo cliente, a un nuevo proyecto, pues ¿para qué casos estáis pensando en Lambot como la herramienta para ofrecer a los clientes? ¿Cuál es un poco vuestro proceso aquí? Bueno, la posición que Lambot ha cogido dentro de la empresa pues va a ser fundamental y con mucho recorrido en el futuro porque, bueno, sobre todo con lo que estábamos comentando del procesamiento del lenguaje natural, tenemos mucho trabajo por hacer. Cada vez los clientes se interesan más por estas soluciones y, bueno, Lambot nos lo ofrece, entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo también a utilizar Dialogflow, ¿no?, que es
lo que está, digamos, por detrás de Lambot y que es la inteligencia. Y va a ir encaminado sobre todo por esa vía, pero luego también ya no solamente a nivel, digamos, de cliente final, sino también de cliente interno, también estamos pensando en utilizarlo. Nosotros, en lo que es la parte de contact center, la parte de los agentes, necesitan tener mucha información a la mano para poder solventarse las dudas, y lo estamos planteando incluso que sea una herramienta que van a tener siempre de su lado para poder hacer esa búsqueda de información y que sea un apoyo a la hora de trasladársela al cliente final. Sí, exacto. Me gusta que lo hayas destacado porque efectivamente no parece, ¿no? Porque siempre parece que este tipo de soluciones están pensando en el usuario final, en el cliente final, pero tenemos muchos casos de usos de empresas que lo utilizan precisamente a nivel interno, ¿no? Ya sea para poder tener una base de información que los empleados puedan consultar, como para hacerles pues encuestas a los propios empleados sobre cualquier aspecto para que se pueda intercambiar conocimiento, y yo creo que ahí hay un uso también muy súper interesante. No por ser una aplicación interna tiene que ser fea y difícil de utilizar, ¿no? Yo creo que se está consumerizando todo este tipo de aplicaciones y Lambot está ahí precisamente para ayudar, ¿no? Ya sea para el usuario final y lo enamora y ve el flujo y le apetece mucho iniciar la conversación, como para el, pues, como dices, el cliente interno, que en lugar de buscar en carpetas o en lugar de preguntarle al compañero, pues tiene una herramienta para hacer esas búsquedas. Me gustaría recomendar también a las personas que nos estén escuchando un artículo que tenemos en nuestro blog, podéis visitarlo en blog.lambot.io, que precisamente habla de la integración de Dialogflow, hecho por nuestra compañera Bárbara, que se lo ha currado un montón. No solo el artículo, sino también el chatbot que hay. Si os fijáis, hay un live chat con un Lambot que está, por supuesto, con una integración de Dialogflow, y lo he estado probando. No sé si tú, Joaquín, has tenido la ocasión, pero te lo recomiendo, y la verdad es que la experiencia es muy buena, ¿no? Y eso demuestra al final la capacidad de, pues en este caso, de un marketer sin conocimientos técnicos, pues de configurar su agente, de configurar sus intents y de crear una experiencia que la verdad es que llama poderosamente la atención, y parece que se están dando pasos hacia adelante muy interesantes en lo que es todo el procesamiento natural y lo fácil que es utilizar para el usuario medio, ¿no? Sí, además yo creo que también cabe reseñar la parte luego que tiene integración con WhatsApp, con lo cual al final la solución es completa en cuanto a los medios de mensajería que vamos a poder utilizar, no solamente la vía web, sino a través de Facebook Messenger o WhatsApp, y dentro de estos sistemas también el poder aplicar pues el lenguaje natural. Yo creo que hace que sea una herramienta muy completa. Exacto. Y además el caso de WhatsApp es súper claro, ¿no? Porque si bien Lambot puede solucionarlo todo, casi todo, con la interfaz, porque al final es web y es totalmente nuestra, en el caso de otros canales como WhatsApp, lógicamente no hay botones, es una interacción que es parecida pero muy diferente, y efectivamente, ¿no? Casos como Dialogflow permiten pues que sea mucho más natural, que ofrecer listados con opciones que funcionan bien, ¿no? Pero efectivamente ahí va a tener una aplicación súper interesante. Pues si te parece, Joaquín, vamos a cerrar con tres puntos más súper rápidos. El primero, me gustaría preguntarte cuál es tu feature favorito de la plataforma, de todo el producto. ¿Cuál es tu tipo de bloque, tu sección? ¿Cuál es la parte que más te gusta? Bueno, pues no sé si es por esa parte que te digo que vengo también de desarrollo, pero lo que es el builder, la verdad que me encanta. Me encanta cómo está montado, cómo está pensado para que sea sencillo y potente, y la verdad que me quedaría con esa parte de la herramienta. ¿Cuál es el tipo de bloque que más utilizas, o el que todos tus chatbots tienen, o casi todos? De los bloques, la verdad que la parte de los webhooks. Nosotros lo utilizamos, y no en todos, en casi todos, porque lo que es ya sea bien para recoger información o enviar información nos es fundamental, y sería para nosotros la parte más importante. Para las personas también, de nuevo, que a lo mejor no tienen
súper claro qué son los webhooks dentro de Lambot, pues es eso, ¿no? La capacidad para la respuesta del usuario, pues enviarla a cualquier otro sistema, a cualquier otro servicio o plataforma y además poder devolver información, ¿no? Condicionada a esa respuesta, con lo cual, como decía antes, muy dinámico. Lo que sucede en Lambot pues depende 100% de lo que introduzca el usuario y los webhooks, vamos, la gente está muy enganchada a ellos y son súper útiles, ¿no? Y cosas que todavía más de futuro, ¿no? ¿Cuál es la feature que te gustaría ver en Lambot, ¿no? Cuando estás utilizando la herramienta que dices, vaya, si pudiese hacer esto, sería la monta, ¿no? ¿Cuál sería en este caso? Nosotros, la parte en la que veo, por ejemplo, que puede progresar Lambot es a la hora de gestionar la parte de interacción humana, ¿no? Cuando llega esa conversación a gente. Yo creo que ahí todavía hay un margen de mejora en el que, bueno, sé que estáis trabajando en ello y a pesar de, vamos, nosotros ya lo estamos utilizando y la verdad que la gente está contenta con ello, pero bueno, yo entiendo que estas cosas pues además llevan su tiempo, no es una parte sencilla, ¿verdad? Pero bueno, ya me habéis ido dando alguna idea por dónde van a ir los tiros y la verdad que tengo ganas ya de probarlo. Sí, no, sin duda es algo en lo que estamos apostando muy fuerte, toda esa parte de interacción humana. Claro, al final se junta el real time con las fechas, con tal, y es probablemente una de las secciones más complejas para nuestro equipo de producto y desarrollo, pero sí, bueno, estamos trabajando activamente, como sabrás, en Chats 3, ¿no? En la que será la tercera versión de la sección de chats, que además está a puntito de salir, y no solo eso, sino que tendrá una versión responsive en mobile, ¿no? Que también es algo que nos han demandado muchísimo los usuarios, que quieren contestar a conversaciones on the go, que quieren pues, recibir una notificación de Slack y poder acceder directamente a Lambot en el móvil y dar una respuesta. Y bueno, será algo sobre lo que estaremos hablando las próximas semanas porque tenemos muchos huevos puestos en esa cesta y creo que será un feature muy interesante para muchos usuarios. Genial. Y para terminar ya, si tuvieras que hacer alguna recomendación o dar algún consejo a esas personas que se están pues, peleando con Lambot por primera vez, que acaban de registrar una cuenta o que acaban de convertirse en suscriptores, ¿cuál sería tu consejo para cuando estás empezando, ¿no? En esto de Lambot? Bueno, yo creo que lo fundamental es no tener miedo a utilizar un sistema como Lambot, porque además Lambot es muy sencillo de utilizar. Insisto en que la parte del builder hace muy sencilla esa parte de desarrollo y luego además también destacar el apoyo, el equipo humano que hay detrás de Lambot, que cada vez que ha habido una duda de cómo integrar algo, cómo hacerlo, siempre habéis respondido en muy poco tiempo, con la mejor solución posible. Siempre se me ha resuelto cualquier duda y luego pues es esa constante evolución que se ve que tiene el producto y que al final pues va a dar capacidad a la gente de cuando crees que vas a utilizar solamente una cosa y te vayas quitando esos miedos de utilizarlo, vas a querer seguir probando más y hacer cada vez más completo ese chatbot y la verdad que con vuestra ayuda pues se consigue. Qué bien. Sí, cuando empezaste a usar Lambot, yo calculo que seríamos unas 10 personas en el equipo, somos ahora 40, ¿no? Y bueno, comentaré con mi equipo de customer, ¿no? Pues con Pau, con Rafa, con Isa, ¿no? Que son todas las personas que están ahí todos los días respondiendo a nuestros clientes, pues al final para nosotros es fundamental nunca negarle una conversación a un cliente, una llamada, estar cerca de ellos es lo que nos ha permitido llegar hasta donde llegamos, que no es mucho, pero seguiremos avanzando y apostando un montón por humanizar, ¿no? Las conversaciones que las empresas tienen con sus usuarios y hacerlo del modo más intuitivo posible. Nada más, muchísimas gracias, Joaquín, por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer. Estamos encantados de tener usuarios como tú que nos ayudan con los features que estamos lanzando, nos dais feedback. Bueno, es un placer haber tenido esta conversación. Muchísimas gracias a vosotros. Perfecto, pues nada, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Esperamos volver pronto con otro podcast y nada, gracias a todos y seguimos chateando.